Hoy tenemos el primer vídeo de la serie dirigiendo a los mejores equipos de Europa durante 10 temporadas. Al principio de cada temporada tiraremos de una ruleta que nos beneficiará o nos perjudicará en la gestión del club. Al final de cada vídeo haremos un recuento de los títulos totales que hayamos conseguido con ese equipo y haremos una clasificación para ver cuál es el equipo rey de esta serie. Además de los títulos, si algún jugador del equipo consigue el Balón de Oro, se sumará un punto a la clasificación total. Tenemos ya por aquí el equipo para este vídeo y es que efectivamente tenemos a Apu siendo el nuevo entrenador del Newcastle, que va a ser el equipo que vamos a utilizar en este vídeo. Y es que por aquí tenemos el equipo del Newcastle y tal y como veis tenemos 122 millones de euros para fichar en esta primera temporada. Recordad que el Newcastle se clasificó para la UEFA Champions League, por lo que jugaremos la Champions, la Premier League y todas las ligas inglesas que hay. Tenemos ya por aquí la ruleta y sin más dilatación le vamos a dar a ver cuál es el primer reto que tenemos. Vaya, pues empezamos bien la primera temporada y no podemos fichar en ningún jugador, así que se nos queda esta plantilla para ver qué puede hacer este Newcastle. Y a ver, tengo serias dudas de que este equipo se pueda volver a meter en Europa la próxima temporada. No tenemos muchos jugadores que superen los 80 de media y va a ser complicado no tener que fichar, pero aquí es la ruleta la que manda, así que vamos a simular esta primera temporada entera. Vale, gente, estamos ya en el final de la primera temporada. Bueno, para haber sido la primera temporada y no haber podido fichar a nadie, yo creo que es todo un logro. Empatados a puntos con el Arsenal y si no me equivoco creo que esa sexta plaza sí que da acceso a Europa, ya que el ganador de la FA Cup ha sido el Tottenham. Y por aquí tenemos la plantilla de este Newcastle, donde Bruno Guimaraes es el mejor jugador de este Newcastle. Y por aquí tenemos las estadísticas, tenemos a Alexander Isak y a Gordon con 21, y luego tenemos a Joelinton, que es el máximo asistente de este Newcastle. Y en la Carabao Cup que hemos llegado hasta los octavos de final, así que yo creo que aprobamos esta temporada para este Newcastle. Y obviamente vamos a girar de la ruleta a ver qué nos toca. Bueno, pero esto que está siendo menos 50 millones de euros, 2 temporadas seguidas siendo perjudicados por la ruleta. Y es que actualmente tenemos 192 millones de euros. Y aquí tenemos el nuevo presupuesto de este Newcastle, y analizando la plantilla se ve claramente que necesitamos un centrocampista, un lateral y un extremo. Y es que nos vamos a deshacer de varios jugadores. El primero va a ser un extremo suplente y el segundo es Kieran Trippier, que ya tenía bastantes años y que había bajado 4 puntos de media. Con estas dos ventas subimos el presupuesto hasta los 180 millones de euros. Y después de una larga búsqueda en el mercado tenemos por aquí 3 opciones buenísimas para reforzar el Newcastle. Y es que empezamos fuertes porque el primer fichaje para este Newcastle es Jadon Sancho, que va a venir procedente del Manchester United para reforzar esa banda derecha con unos 83 de valoración. Nos vamos al lateral derecho y es que vamos a reforzar esa posición con otro jugador del Manchester United que va a llegar por unos 52 millones de euros. Y nos vamos ya al que sin duda alguna es el fichaje estrella de este Newcastle, Lucas Paqueta. Y es que ya nos hemos quedado sin dinero, tan solo nos quedan 3 millones de euros. Y esta sería la plantilla que se le queda al Newcastle pasando un 4-2-3-1 con Paqueta de MCO, Jadon Sancho en banda derecha y el fichaje de Dalot. Y obviamente le vamos a cambiar la posición a Lucas Paqueta a MCO, con lo que sube un punto de media. Y el Newcastle que efectivamente está en la Europa League, y nos vamos al final de la segunda temporada. Vamos a ver cómo le ha ido al Newcastle. Bueno, pero esto es increíble. Los fichajes han hecho efecto y el Newcastle se ha metido en la Champions League con 77 puntos a tan solo 7 de líder. Y vamos a ver en la Europa League hasta dónde ha llegado el Newcastle. Vale, en la final no, pero es que claro, con PSG y Roma es complicado llegar. Hemos caído en octavos contra el Club Brujas, pero que estafa es esta. Y seguimos también sin ganar ninguna copa inglesa, pero poco a poco vamos mejorando, donde ya tenemos a Guimaraes con 87 de valoración. Y por aquí tenemos las estadísticas: 32 goles para Alexander Isak, que ha sido el máximo goleador de toda la Premier League. Y en cuanto a los fichajes, un poco decepcionante Jadon Sancho, pero Lucas Paqueta sí que ha cumplido bastante. Pasamos ya a la tercera temporada y de momento tenemos a Isak bugueado. Y nos vamos nuevamente a la ruleta a ver si nos toca algo bueno ya. Vale, esto me sirve muchísimo. Subimos 5 puntos de media a toda la plantilla. Estas son las medias con las que empezamos la tercera temporada. Y así quedaría la plantilla después de subirle 5 puntos de media a todos los jugadores. Y atentos porque ya tenemos a Bruno Guimaraes con 92 de valoración. Y ojo a los jugadorazos que tenemos, que yo creo que ahora sí que podemos ganar títulos. Pero es que además vamos a hacer un par de fichajes. El primero va a ser para reforzar la defensa, que lo colocamos por aquí en el banquillo. Pero es que además hemos fichado un jugador libre para tener como delantero suplente. Nos vamos ya al final de la tercera temporada. Bastante decepcionante para tener la plantilla que tenemos. Y vamos a ver si tenemos algún título. Vale, aquí tenemos la primera. Primer título, primer punto para este Newcastle. Nos llevamos la Carabao Cup contra el Arsenal. Y vamos a ver la Champions hasta dónde hemos llegado. Hemos caído en fase de grupos, pero ¿qué estafa es esta? Y encima caemos en semifinales de la Europa League. Aún así logramos el primer título de este vídeo. Las medias que ya no suben, y es que hemos roto los potenciales de todos los jugadores. Alexander Isak ha vuelto a ser el máximo goleador, seguido de Anthony Gordon. Y nos vamos a lanzar por cuarta vez en este vídeo a la
la ruleta, menos un título. Pero esto qué vergüenza es que hay que tener mala suerte. 3 temporadas para conseguir un título y que nos lo quite la ruleta, qué vergüenza. Eso sí, tenemos actualmente 300 millones de euros en caja y vamos a seguir reforzando la plantilla. Y es que el primer fichaje es Gabriel Magalhaes, que tan solo nos ha costado 65 millones de euros. Y nos vamos con el fichaje estrella de este Newcastle, Theo Hernández, al que colocamos por aquí en banda izquierda. Colocamos también a Gabriel Magalhaes y además hemos hecho un fichaje para el banquillo, que es Mason Mount. Y con este fichaje yo creo que completamos una plantilla muy buena y a ver si podemos ganar algún título y no nos lo quita la ruleta. Bueno, increíble. He tenido que parar la simulación porque estáis viendo bien. Estamos en la final de la Champions League y es que hemos eliminado al PSG en octavos y en las semifinales hemos derrotado al Arsenal. Dejadme en los comentarios si creéis que la Champions debe valer más puntos al ser un trofeo más complicado. Y vamos ya a simular esta final y ganamos 4-1 y está en penaltis. Esto es increíble, ganando el Madrid en penaltis. Vamos a ver el resto de competiciones. Aquí tenemos la Premier League también. Segundo punto para el Newcastle. Ay, hemos perdido la final de la Carabao Cup, qué lástima. Apuntamos 2 puntos para este Newcastle. Y por aquí tenemos las plantillas. Las medias no han variado mucho. Y por aquí tenemos las stats. Alexander Isak sigue a lo suyo. Y Jadon Sancho, que por fin ha conseguido unos buenos números. Quinta temporada y vamos a tirar de la ruleta de nuevo a ver qué nos toca ahora. Menos 50 millones de euros. Ahora mismo nos da muy igual. Tenemos 300 millones de euros, pero es que mirad la plantilla que tenemos. No vamos a fichar absolutamente a nadie. Ahí está, nos bajamos los 50 millones de euros. Estamos ya en el final de la quinta temporada y tercer punto para este Newcastle. Nos llevamos la Premier League. Vamos a ver el resto de títulos. Tenemos la Community Shield, que también la hemos ganado frente al Manchester City. Y en la Champions League no hemos llegado a la final, pero hemos caído 5-4 contra la Juventus. Aún así apuntamos 2 títulos más para este Newcastle. Y por aquí tenemos lo más relevante en cuanto a medias, y es que Nick Pope ya ha bajado 2 puntos de media. Y tenemos a Guimaraes, que ya tiene 94 de valoración. Aunque para Balón de Oro igual Isaac, que tiene 47 goles esta temporada, 93 de valoración. Pasamos a la sexta temporada. Yo no quiero ni mirar, giramos la ruleta y que sea lo que quiera. Vale, esta sí que nos beneficia, más subtítulo. La ruleta de la fortuna, ya sabéis, gente, iros a la ruleta. Y espérate que podemos ganar la Community Shield, que es la Supercopa de Inglaterra, y sumar otro título más. Pero como ya he dicho en la temporada anterior, vamos a vender a Nick Pope. Y aquí tenemos llegando a las oficinas del Newcastle al sustituto de Nick Pope. Acabamos de fichar a Guillaume Restes, que tiene 87 de potencial, así que yo creo que tiene buena pinta. Aquí lo tenemos, mala pinta el chaval no tiene. Y también hemos fichado a Nestor Irankunda. Si queréis que simulemos la carrera de Irankunda, dejádmelo en los comentarios. Estamos en el final de la sexta temporada y es que mirad dónde estamos. Esta vez contra el Bayern de Múnich. Simulamos la final con el 11 de gala de este Newcastle y ganamos 2-1, no me lo puedo creer. Segunda Champions para este Newcastle. Y vamos a ver si sumamos algún punto más. ¡Ay, qué poquito! Nos hemos quedado segundos en la Premier League. La Community se la llevamos 5-4 en penaltis, más ese punto que nos ha dado la ruleta al principio de la temporada. Hacen un total de 3 puntos para esta temporada. ¡Ay, la ruleta! ¿Qué me vas a dar ahora, la ruleta? Ficha al mejor jugador de la liga que puedas. Pues a ver, el mejor jugador de toda la Premier League está claro que es Erling Haaland. Y es que tenemos a Alexander Isak con 94 de valoración. No sé vosotros, pero yo creo que tener a 2 delanteros con 94 sería demasiado fácil. Así que si no os importa, vamos a continuar con el equipo como está. Así que vamos a simular esta séptima temporada. Atención, gente, porque ahora mismo no es una, sino que son 2 las finales que tenemos. Y vamos a ver el resto de competiciones. Nos volvemos a llevar la Premier League. Bueno, esta temporada puede ser histórica. Tenemos la Supercopa de Europa, otro más. Y nos vamos ya a la primera final. Nos vamos a por esta Emirates FA Cup. Pues nos ha vacunado Matthijs Tel, que ha marcado un hat-trick contra el Newcastle y nos acaba de quitar un punto clarísimo. Pues nada, nos vamos a la final de la Champions League y ganamos 3-0, bastante sobrados. Y por aquí tenemos las stats. Alexander Isak, que ha vuelto a ser el máximo goleador del equipo. Y vamos a ver qué nos depara la ruleta para esta octava temporada. Cambiar la formación. Lo que vamos a hacer va a ser fichar ahora sí a Erling Haaland para pasar de un 4-3-3 a un 4-4-2. Y así quedaría el equipo con el 4-4-2. Y ojo porque vamos a la gala del Balón de Oro. Seguimos teniendo a Isaac y a Gordon. Y ojo porque tenemos gala del Balón de Oro. Ahí está, por fin se lo va a llevar Alexander Isak. Por lo que apuntamos el 11º título para este Newcastle. Y nos vamos corriendo al final de la temporada porque tenemos una nueva final de la Champions. Y nos comemos spoiler porque estamos viendo que hemos ganado la FA Cup. No me lo puedo creer, perdemos 1-3 en la prórroga. Y vamos a ver qué puntos nos llevamos esta temporada, porque estoy viendo que la Premier League ya la hemos ganado, tenemos un punto más. Nos hemos llevado también la Community Shield, la FA Cup, 4 puntos en esta octava temporada. Llegar a los 20 puntos estaría increíble, tenemos 16, pero vamos a ver qué dice la ruleta. Y lo que dice es que tenemos que vender por 70
75 millones de euros. Yo no sé qué queréis vosotros, pero lo que yo voy a hacer en este caso va a ser vender a Tino Livramento. Aquí está, tenemos una oferta de 80 millones del Manchester United y en su lugar he fichado a este argentino que tiene tan solo 21 añitos y nos vamos a otra gala del Balón de Oro. Y es que efectivamente vuelve a ser Alexander Isak el que se lleva el Balón de Oro y nos vamos a por otra final de Champions. Y ahí está, ganamos 2-1 con goles de Isak y de Jadon Sancho. Y ojo, porque puede ser una temporada de récord, porque acabamos de ganar la Premier League, la Community Shield, la FA Cup y esa UEFA Champions League. 5 puntos en esta temporada y nos vamos ya a la última temporada y vamos a ver qué nos ofrece esta ruletita. Y nos dice que tenemos que volver a vender por 75 millones. Así que lo que vamos a hacer va a ser aceptar esta oferta de 200 millones de euros por Erling Haaland y fichamos por tan solo 65 millones de euros al argentino Alejo Belli. Recordad que tenemos que seguir jugando con dos delanteros con este 4-4-2, así que se queda buena plantilla para esta última temporada. Y aquí tenemos el último título de la temporada, tenemos la Premier League, porque hemos perdido 4 finales. Hemos perdido la FA Cup, hemos perdido también la Carabao Cup y es que hemos perdido hasta la Supercopa de Europa. Apuntamos un título que es el que nos hacía falta para llegar a la veintena de títulos. Dejadme por los comentarios qué os ha parecido el vídeo, cuál queréis que sea el próximo equipo con el que lo hagamos y no olvidéis dejar vuestro like y vuestra suscripción.